¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Es para nosotros un privilegio que usted nos esté acompañando el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a continuar el tema que hablamos el día de ayer. Estábamos hablando un poco sobre la relación que tiene que haber entre hermanos de la iglesia, pero hoy vamos a hablar un poco sobre el trigo y la cizaña. La palabra de Dios nos habla en Mateo 13 que en un campo donde había trigo vino el enemigo y sembró cizaña. Pero cuando le dijeron al sembrador que si iban a quitar la cizaña, le dijeron que no, que dejaran que la cizaña creciera con el trigo. Entonces, para eso el día de hoy nos acompaña el pastor Hernando Mejía para explicarnos un poco más acerca de esto. Pastor, bienvenido, buenas noches. ¿Nos podría platicar un poco más sobre qué representa el trigo, qué representa la cizaña y por qué el sembrador, que nosotros sabemos quién es el sembrador, nos dice que es necesario que el trigo crezca con la cizaña? Bueno, la verdad es de que, gracias a Dios, no hay que imaginar mucho, no hay que lucubrar, no hay que inventar. La misma parábola Jesús la explicó. Cuando Él la mencionó fue algo muy impactante para los israelitas, discípulos que tenía. Y fue muy impactante porque cuando Jesús habló de que en el campo había trigo y cizaña, realmente ellos como que sí lograron captar lo que Jesús estaba hablando, pero para ellos era algo nuevo y sorprendente. ¿Por qué? Porque para los judíos, todos los nacidos en Israel eran benditos. Para un israelita, el hecho de que alguien naciera en la nación de Israel, ya por eso era bendito. Pero Jesús sorprende con esta parábola y nos está diciendo que en todo campo de Dios, en todo campo, va a haber trigo y lamentablemente también va a haber cizaña. Y eso incluye también a Israel. Eso incluye a todo campo de Dios. Eso incluye a todas las congregaciones del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando hablamos del trigo, Jesús dijo que Él se refería a los hijos del reino. Es decir, a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo. Pero dijo que la cizaña eran los hijos del diablo o los hijos del maligno. Entonces aquí vamos a decir algo muy fuerte. En la tierra hay hijos de Dios y hay hijos del maligno. La cosa está que a veces nosotros creemos que los hijos del maligno están en las cantinas, están en los lugares de pecado, de perversión, y según la parábola de Jesús, no siempre están ahí la cizaña o los hijos del diablo o los hijos del maligno, sino que también se meten, hacen incursiones a los campos de Dios. Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque entonces el Señor estaba diciendo que habían judíos que no eran hijos de Abraham, judíos que eran hijos del diablo, y que el mismo diablo los había puesto precisamente en la nación de Israel con propósitos definidos. Pero antes de hablar de los propósitos definidos, hablemos entonces de que no todo nacido en Israel es realmente trigo, sino que puede ser una cizaña. Y como ejemplo, Judas realmente no era, el mismo Señor lo dijo, Judas era un hijo de perdición. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos el ejemplo de Bar Jesús o Elimas. Él era un judío que le estaba predicando a Sergio Paulo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero dice que torcía la verdad de Dios, mezclaba el judaísmo con el evangelio de la gracia. Entonces dice que Pablo se paró frente a él y le dijo, y era un judío, Bar Jesús o Elimas, y dice que le dijo Pablo, tú eres un hijo del diablo. O sea que hay judíos hijos del diablo, no todo judío es hijo de Dios. Hay cizaña. Repito, estamos hablando de Judas y repito, estamos hablando de Bar Jesús y de una serie de personas que estuvieron en la nación de Israel, nacieron en Israel, pero eran cizaña. Ya venían trastocados y dañados desde antes de nacer. No es el tema, pero solamente por lo que estás mencionando, quiere decir que en nuestras congregaciones, pasemos ya a la iglesia, va a haber gente que es legítima, gente que es de Dios, gente que es temerosa de Dios y gente que le sirve a Dios. Pero también vamos a tener dentro de las congregaciones gente que no es de nosotros,
gente, incluso Juan describió que incluso hasta anticristos se iban a infiltrar en la iglesia, ejerciendo liderazgo, ejerciendo puestos de diaconado, ejerciendo puestos de eminencia. Iban a estar dentro de nosotros, así como Judas, que llegó a tener el puesto de eminencia del apostolado, de ser un apóstol, de ser el tesorero del discipulado, pero que no era un legítimo hijo de Dios, sino que era un hijo de perdición. Lo mismo sucede en la iglesia. Hoy en día vamos a poder tener gente que incluso los pastores los vamos a llamar, como Jesús llamó a Judas, y que van a ejercer cargos de eminencia, pero que realmente nos están engañando. Ellos no son hijos de Dios, no son trigo, sino que son cizaña, pero que se infiltraron y supieron actuar hipócritamente como que fueran de la fe, como que fueran convertidos, como que fueran nacidos de nuevo, pero realmente ni son de la fe, ni son nacidos de nuevo, sino que son cizaña. Y esto tenemos que saberlo, y todo cristiano tiene que saberlo. Entonces se lo voy a decir de esta manera, te lo digo de esta manera: en todo campo de Dios va a haber trigo, gracias a Dios, pero también va a haber cizaña. Entonces yo te hago la pregunta: ¿donde tú te congregas será un campo de Dios? ¿Donde nuestros hermanos se congregan serán campos de Dios? Sí. Alguien dirá: mi iglesia es un campo de Dios. Yo estoy seguro, dirá alguna persona, que la iglesia donde yo voy es un campo de Dios. Ahí Dios habla, ahí Dios se manifiesta, somos propiedad de Dios. Bueno, entonces también tienes que saber que si es campo de Dios, tarde o temprano también va a llegar cizaña. Y vas a tener que convivir con cizaña. Lo más tremendo es que la cizaña no tiene un rótulo en la frente que diga cizaña. No llegan con una playera que diga I am cizaña. No llegan así a las congregaciones. Al contrario, llegan como Judas, con apariencia de piedad. Llegan como Barjesús, con apariencia de piedad. Pero realmente son lobos disfrazados de ovejas. La Biblia dice, y Pablo dice: después de mi partida, dijo Pablo, cuando estaba despidiéndose de los ancianos de cierta iglesia, dijo: yo sé que después de mi partida se van a levantar entre ustedes, no vienen de afuera, se van a levantar entre ustedes lobos rapaces que no tendrán compasión del rebaño. Y entonces hoy en día tenemos que saber que hay lobos rapaces en medio de nosotros que no tienen compasión, porque su función es detener, su función es torcer, su función es desanimar a los que realmente son trigo de Dios. Y realmente vamos a tener de esto, y los hermanos en la fe tienen que saberlo, de que vamos a convivir entre hermanos, pero que dentro de esos hermanos algunos no son realmente de la fe. Algunos son anticristos, otros son hijos del diablo, otros solamente son hipócritas. De hecho, yo sé del testimonio de una sacerdotisa satánica que se convirtió. Y cuando ella se convirtió, denunció cómo trabajaban los sacerdotes del satanismo. Dice que ellos infiltran jovencitos, jovencitas, y regularmente son de buen parecer, y los introducen en las iglesias cristianas. Dice que ellos hacen como que se convierten, levantando la mano y haciendo la oración de fe de que ellos se convierten, empiezan a perseverar y a ganarse la confianza de los pastores y de la iglesia. Cuando ya tienen la confianza de la gente, entonces se les dan cargos como por ejemplo maestros de niños, que es donde les gusta estar, y ahí los reclutan para el satanismo, y de ahí hacen conjuros y maldiciones para irlos maldiciendo en su desarrollo y en su vida. Y esa es la forma como trabaja en mucho el satanismo, y es así como trabaja el mismo infierno, infiltrando gente que más adelante va a hacer problema en las congregaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser maduros y entender que si nuestra congregación es de Dios, y gracias a Dios por todas las congregaciones que hay en Quetzaltenango y donde nos están viendo, gracias a Dios que hay congregaciones que son campos legítimos de Dios, con ministerios legítimos de Dios, pero tenemos que ver que muchas veces vamos a tener dentro de nuestras filas personas que tienen un corazón doble, y de hecho el libro de Judas, en todo el capítulo 1, habla de este tipo de gente. Dice que esta gente para esto fue destinada, para meterse en las congregaciones y torcer a los líderes, y torcer a los hermanos que tienen una buena voluntad de buscar a Dios. Entonces tenemos que también que cuidarnos. Claro que tenemos que ser amigos de nuestros hermanos, claro que tenemos que estar en paz con el cuerpo de Cristo, como decíamos ayer,
Pero también tenemos que tener una alerta de a quién le vamos a abrir la puerta de nuestra casa para que llegue a hacer convivencia y amistad con nosotros. No vaya a ser que sea una persona que solo llegue a chismosear, a hablar mal de la iglesia, del desarrollo de la iglesia, de los proyectos de la iglesia y del cuerpo de Cristo y de la doctrina y de la palabra. Y realmente con este tipo de gente hay que tener mucho cuidado porque puede ser una gran cizaña. La Biblia dice que banquetean con nosotros, o sea que les gusta la amistad. Y les gusta meterse en nuestras casas, dice la Escritura. Hay que leer todo el capítulo 1, que bueno, solo un capítulo tiene Judas, para poderse dar cuenta de que hay que tener mucho cuidado también con quien vamos a convivir en la congregación y quién va a predicar en la iglesia. Pero a veces se nos va. Esto pasa hasta en las mejores iglesias. A veces se nos va que ponemos de tesorero a Judas y que de repente ponemos de apóstol a un Judas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, otro ejemplo claro. Aquella jovencita que cuando Pablo y Silas estaban predicando la palabra en Macedonia, dice la Escritura que de repente se les juntó una jovencita, así como trabaja el satanismo, de buen parecer, y empezaba a gritar: vengan, ellos son siervos del Dios Altísimo, oigan el mensaje de salvación que trae. Realmente la jovencita estaba hablando verdades, pero con un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación. O sea que también el diablo habla verdades. También el diablo puede mencionar la Biblia. No le mencionó a Jesús en la tentación la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado cuando gente mencionando la Biblia quiere torcernos del plan y del proyecto de Dios. Hay que tener cuidado cuando gente de confianza que habla verdades, de repente el espíritu que trae es un espíritu que lo que va a hacer es torcernos de nuestra verdadera vocación hacia Cristo. La Biblia es muy clara y gracias a Dios que quien lo dijo no fue Pedro, porque Pedro es algo brusco, sino que lo dijo el apóstol del amor, aquel que trata a la iglesia hijitos y que les habla así con mucha paciencia y con mucha melosidad. Gracias a Dios que es el apóstol del amor, Juan, el que escribió en su carta que si alguna persona viene a nuestra casa pero no trae la doctrina de Cristo, no lo recibamos en casa ni le digamos bienvenido. O sea que tampoco es abrir nuestra casa para que todo el mundo entre y llegue. Tampoco es tener amistad con todo el mundo. Tenemos que aprender también a ser selectivos con quién nos vamos a relacionar en la congregación. No vaya a ser que vamos a meter a un gran Judas a nuestra sala y vamos a tener un lobo, un cerdo, una serpiente, un escorpión en nuestra compañía y en nuestra convivencia. Mucho cuidado, y qué bueno que tocaste el tema, y va que fuiste tú el que lo abriste y no yo, para que nadie vaya a decir que estamos haciendo alusiones, pero hay que tener cuidado a qué persona recibimos en el Facebook, a qué persona recibimos como contacto. No vaya a ser que de repente estemos teniendo incursiones de cizaña dentro del trigo. Algo que me llama la atención y que tú lo mencionaste es que Jesús les dijo que no arrancaran la cizaña. A veces a uno le dicen de pastor haga algo. Mire fulano cómo está caminando, échelo de la iglesia, expúlselo, denúncielo. La verdad es que eso no se puede hacer. Nosotros no podemos arrancar la cizaña, no tenemos permiso para arrancar cizaña. Podremos ser el apóstol non plus ultra de todos los apóstoles y no tenemos permiso de parte de Dios para arrancar la cizaña. Jesús dijo: dejen que la cizaña crezca junto con el trigo. O sea que por más que oremos, Señor, quita cizaña, que a esta iglesia no entre cizaña, declaro y confieso que esta iglesia no entre cizaña. Si es campo de Dios, va a tener cizaña. Y ya nos lo advirtieron. Y nos advirtieron que va a caminar junto con nosotros el trigo y la cizaña, y que van a ser los ángeles los que al final del siglo separarán el trigo de la cizaña para quemarla en el fuego que nunca se apagará, y el trigo colocarlo en los graneros y en las posesiones que Dios tiene para cada trigo. Entonces vamos a decirlo de esta manera. Sí vamos a convivir con hermanos en la fe, hermosos, preciosos, en carácter, en forma de ser, en doctrina, en sinceridad, en transparencia, pero también vamos a caminar con gente que es falsa. ¿Cómo reconocerla? Por los frutos. Cuando hables con él, ¿qué habla? ¿Qué dice? ¿Qué piensa de la iglesia, del liderazgo, del pastor, de la familia? ¿Qué grado de sujeción tiene? ¿Qué grado de los frutos son los que van a hablar de una persona? Y por los frutos los vamos a conocer, ¿verdad? Entonces, tenemos claro por la palabra que estás poniendo que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, no la vamos a poder erradicar.
y que lamentablemente a veces hay trigo que parece cizaña y cizaña que parece trigo. Amén, pastor, yo creo que eso es muy importante, lo último que usted mencionaba, porque nosotros no podemos sentarnos a ver nuestra lista de contactos en el teléfono y decir, este es trigo, cizaña, trigo, cizaña, porque eso no nos corresponde a nosotros. O sea, nosotros no podemos venir y juzgar porque no somos nadie para estar juzgando. Y recordemos que la palabra de Dios dijo que no arrancaran la cizaña, porque en una de esas se podían confundir y arrancar el trigo junto con la cizaña. Entonces ahí yo creo que nos queda muy en claro que nosotros no podemos estar juzgando a las personas de la iglesia, que usted ahorita mientras está escuchando el programa está pensando, aquel hermano ha de ser cizaña. No, eso no nos corresponde a nosotros. Esa no es nuestra función no es estar diciendo, aquel hermano por lo que hace ha de ser cizaña, pero aquel hermano ha de ser trigo, porque eso no nos lo dejaron a nosotros. En el programa pasado el pastor hablaba, ¿verdad?, que nosotros no seamos basureros. Para eso existía una puerta, que era la puerta del muladar, ¿verdad, pastor? Que ahí era donde sacaban, esa era la puerta exclusiva por donde ellos sacaban la basura. Nosotros no seamos basureros, no retengamos basura, no estemos, aquel hermano ha de ser cizaña por lo que hace. No nos corresponde juzgar, porque ya vendrá el tiempo en el que vendrán y nos separarán de la cizaña. Algo que estás mencionando y que vale la pena que podamos subrayar es lo siguiente. ¿Por qué Jesús dijo que no arrancáramos la cizaña? Y tú lo mencionaste. Porque podíamos, juntamente con la cizaña, arrancar un trigo. Pero ¿cómo puede ser eso? Lo que Jesús nos está explicando es que hay personas que son trigo de Dios, pero que pueden actuar de una manera que parezca cizaña. Y es un llamado de atención a cada uno de nosotros para que no tengamos tales actitudes, para que no caminemos de esa manera. Qué difícil y qué tremendo es que muchas veces, siendo trigo de Dios, personas nacidas de nuevo, personas que hemos tenido un contacto con el cielo, que Dios nos ha favorecido con su gracia, con su misericordia, nosotros actuemos como que fuéramos cizaña. Y yo siempre he dicho que el trigo se diferencia de la cizaña porque por los frutos, las acciones, en donde quiera que esté, van a ser diferentes. No es de que nos privemos de ir a un lugar, sino que estando en ese lugar, nosotros tengamos conductas diferentes. No es de que nosotros nos encerremos en un lugar porque como soy trigo, no quiero contaminarme con la cizaña. No, como Jesús, que era trigo, y vaya si no era el trigo de Dios, el grano de trigo, pero el grano de trigo, Jesús, él iba a donde estaban personas malas, perversas, malvadas. Desde luego no se contaminaba, desde luego no daba su alma a inclinarla a las cosas que contaminaban, pero él iba a bodas, él iba a lugares, pero siempre mantenía una conducta de trigo y no de cizaña. Entonces, la invitación es a que nos escondamos, no, que salgamos a tener una vida social, una vida educativa, universitaria, que salgamos a vida cultural, a vida de arte, que los cristianos estemos metidos en todos lados, pero nuestras conductas van a ser claras en darle a conocer a la gente que no somos una cizaña, sino que somos un trigo. El problema es cuando la gente, aún dentro de la iglesia, no digamos afuera, se comporta como cizaña. ¿Cómo sé yo que una persona se está portando como cizaña? Llega tarde, desanima a todos, todo es malo, se revela a las autoridades, habla mal de la gente, habla mal de los hermanos, de los líderes. Ahí me estoy dando cuenta que este trigo parece cizaña, pero tampoco lo puedo arrancar y decir, este es del diablo, porque a lo mejor es un hermano que está caminando mal, pero que Dios lo puede enderezar. Te voy a poner el caso de Pedro. Pedro una vez le habló al Señor algo totalmente ridículo. Le dijo, Señor, no vayas a la cruz. Y eso había venido. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo a Pedro Satanás, sino lo que se estaba moviendo en Pedro. Porque todos sabemos que Pedro es un hijo de Dios. No era el diablo. Pero en ese momento estaba siendo un vehículo de Satanás, siendo trigo. Entonces cualquiera pudo haber dicho, ya ven, Pedro parece que es cizaña. No, hombre, era un gran trigo que después, a través de su ministerio, miles de personas se convirtieron y sanaron y fueron liberadas. Pero en ese momento estaba caminando como cizaña. Por eso tengamos cuidado de no desacreditar gente que de repente está caminando mal en la carne y pensemos que ya solo por eso es cizaña y de repente es un trigo carnal que más adelante el proceso de la vida lo va a ir cambiando y transformando.
Pero tampoco le demos todo el crédito a la cizaña, porque hay cizaña que sabe actuar como trigo. Como esa jovencita que te digo, parecía todo un trigo, gritando: estos son siervos del Dios Altísimo, escuchen el mensaje de salvación de ellos. Y realmente quien estaba hablando era un espíritu de adivinación. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor discernimiento de la gente con la que convivimos, con la que compartimos, con la que tenemos amistad. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento de espíritus para saber quién es la gente que se está acercando a nuestras ovejas, quién se están acercando a nuestros hijos, a ver qué tipo de gente está opinando, y no de repente bajo de agua en mensajes subliminales o claros esté torciendo el corazón de la gente que amamos, ¿verdad? O la misma nuestra. No nos creamos infalibles. Por eso, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, que no se sentó en las sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, ¿verdad? Amén. Yo creo que eso es muy importante, tener en claro los fundamentos de la Biblia para que no venga alguien a meternos doctrinas de hombres, ¿verdad? Yo creo que lo que es realmente cierto es lo que está en la Biblia. Cualquier persona puede venir a decirte algo, pero si no tiene base bíblica, yo creo que hay que analizar la palabra que diga esta persona, porque no podemos estar recibiendo de todas partes. Él dice que hay que hacer esto, lo vamos a hacer. Él dice que hay que hacer. Nosotros tenemos que conocer la Biblia para nosotros ver y asimilar, analizar las palabras, los consejos que nos dan las otras personas, para que no vayamos a recibir un consejo para no dejarnos llevar por cizaña, ¿verdad? Desde luego. Entonces, una invitación, porque estás diciendo a que leamos la Biblia, a que no seamos personas que nos conformemos solo con escuchar mensajes ya fabricados, bosquejos de nuestros pastores, sino que nosotros mismos vayamos a la lectura de la palabra para así poder discernir conductas, actitudes, conociendo más el corazón de Dios a través de la intimidad que tengamos en la oración, en los ayunos, en los encuentros que tengamos privados con el Señor, y desde luego los encuentros con su palabra. Algo que hay que resaltar por lo que estás diciendo es que estamos hablando de ovejas. Pero ¿qué pasa cuando el ministro, el pastor? Ahora yo te hago la pregunta a ti: ¿qué pasa cuando el ministro y el pastor, el apóstol, el profeta realmente no era del espíritu? El salmista, el músico, se quita la careta, se baja el zipper y se quita el peluche de oveja y muestra las fauces, que es un lobo. ¿Qué hacer? Porque mucha gente, cuando sucede eso, se desanima. Mucha gente cuando ve eso dice: miren, y entonces etiqueta a todos como lobos. Entonces todos son falsos, y por eso ya no me congrego, y por eso ya no oigo mensajes, y por eso la gente puede caer en un estado de fobia cuando ve que un líder se tuerce y cae. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? No sé si tengas tú alguna respuesta para eso. Bueno, yo creo que lo principal es de que si el líder, si el que está al frente tuyo está cometiendo errores, está así, yo pienso que como ovejas no es nuestra función estar murmurando, estar hablando mal del líder. Obviamente tenemos que tener cuidado, pedir ayuda, pero no estar difamando a esa persona, no estar hablando, no, que fíjese que tal pastor habló de esto y esto es totalmente una doctrina torcida. Esa no, o sea, hablarlo, pedir un consejo a una persona madura en la fe, ya sea otro pastor, usted puede hacerlo, pero creo que nuestra función no es difamar a esa persona, ¿verdad? O sea que diríamos que número 1, calmarnos. Exacto. Y esperar el desarrollo orando. Para mí lo primero sería orar. Pedirle al Señor: ¿qué está pasando? ¿Es una torcedura de mi pastor breve o realmente es algo definitivo? ¿En qué aspecto? Yo recuerdo, yo estoy bajo la cobertura, desde luego todos siempre hemos estado bajo cobertura de alguien. Y de repente mi pastor, el apóstol de la misión a la que pertenecía, se metió en rubros políticos. Y de repente apoyó a un líder de la iglesia para que fuera candidato. Dentro de esto se movió mucha sobrenaturalidad, ¿qué te digo? Falsa. Dice el Señor que tú vas a ser el próximo presidente, dice el Señor, y al final pues no, el hermano no fue. Hasta el partido con el que participó, ¿cómo se llama? Desapareció, porque no hizo la cantidad de votos ni siquiera para permanecer como un partido político. Entonces vamos a que esa experiencia fue muy dura. Lo que a mí me gustó mucho de mi pastor es que cuando él se equivocó, él reunió, fue una convocación de líderes, y les dijo: hermanos, perdónenme, me equivoqué. Pero
he revisado dónde estuvo mi error. Y abran su Biblia. Y empezó él mismo a censurar con la palabra dónde había estado el error en el cual había caído él y el liderazgo. Eran cientos, por no decir miles de pastores. Y gracias a Dios se rectificó en cuanto a doctrina. Mi pastor, apóstol, que ya partió con el Señor, me acuerdo que él tenía una frase para decir me equivoqué en doctrina. Él no decía, miren, me equivoqué, la hemos regado aquí. No, él decía, hasta hace 5 minutos yo predicaba esto, esto y esto. Pero ustedes son pastores, decía, ustedes son ministros, son líderes. Ahora ustedes juzguen, porque estos pasajes, y empezaba a enderezar la plana. Y daba mucha confianza estar con un hombre que de repente, si se equivocó, tiene los pantalones para rectificar y hasta el estilo para poder hacerlo. Mientras que hay gente que ya se dio cuenta que está en un garrafal error, pero con tal de no defraudar el credo pasado, con tal de no dar su brazo a torcer de que se equivocó, persiste en el mismo error. Para mí, un líder que sabe rectificar sus errores, para mí es un líder que vale la pena con confianza seguir siguiendo, porque da a entender que cada vez que se equivoque va a tener la suficiente solvencia, la suficiente sinceridad para poder rectificar el rumbo. Y entender que no necesariamente cuando no entendemos la doctrina y la palabra de Dios o la torcemos, ya por eso somos del diablo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando Jesús iba para resucitar a Lázaro, Jesús le dijo a sus discípulos, Lázaro duerme. Y entonces los discípulos no entendieron ese léxico espiritual del Señor. Dijeron, Señor, ¿y si duerme, lo vamos a ir a despertar? O sea, la pregunta es absurda. Y eran apóstoles, ojalá, ovejitas, apóstoles, que se supone que es el rango de revelación más alta que tiene la iglesia. Y dice que el Señor dijo, no hombre, ya les habló más claro, Lázaro duerme, o sea, ya murió. Así que vamos, dice, y me alegro mucho por ustedes, dice, así que vamos. Entonces dice que ahí estaba, no sé si era Mateo, dice que estaba con sus discípulos, no era Tomás. Tomás estaba con su discipulado cuando Jesús dijo eso. Entonces le dijo a sus discípulos, vamos nosotros a ir también allá a Betania, donde está Lázaro, para que nosotros también muramos con Lázaro. Yo cuando leo eso digo, ¿en qué momento Jesús dio a entender eso? Fue una total mala, torcida interpretación de las palabras del Señor. El Señor hablaba de que iba a ir a resucitar a Lázaro, aunque el cuerpo ya ardía. Y que se alegraba que ahí estaban los discípulos para que vieran que realmente iba a haber un movimiento sobrenatural en su ministerio. Ahora, ¿interpretó mal la palabra Tomás? ¿Los 12 discípulos interpretaron mal las palabras de Jesús? Sí, pero eso no los hizo del diablo. Y cuando Él resucitó, entendieron las cosas de tal manera que Mateo, Marcos, Lucas y Juan hasta nos han escrito hasta esas situaciones para que nosotros tampoco causemos una fobia de que cuando ya un ministro se equivocó, ya es del diablo. Eso ya es tengamos mucho cuidado con la lengua, como bien decías tú y dice Santiago, la lengua puede incendiar un bosque grande. Mejor esperemos orando por los pastores, por los ministros, por las autoridades. De repente, si el pastor se está equivocando o algún líder, pues orar para que el Señor enderece las sendas. Al final termino con esto que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea que Dios va a ordenar los pasos de sus siervos, ¿verdad? Amén, pastor. Yo creo que el tema ha quedado muy claro. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, que haya edificado sus vidas. Y pues así que terminamos el día de hoy este tema. Espero que en serio usted analice lo que platicamos el día de hoy, que usted lo reciba. Yo creo que el Señor siempre nos habla y pues yo bendigo su vida, bendigo la vida de su familia y pues los estamos invitando a que nos sigan acompañando todos los días que se sintoniza este programa en este mismo canal, a esta misma hora. Que el Señor les bendiga. Gracias por su sintonía.